En este video te explico la emocionante historia de Nueva York, desde los primeros habitantes pasando por la época colonial hasta los retos modernos de la ciudad. Descubre cómo de un pequeño asentamiento se convirtió en una de las metrópolis más grandes del mundo, y qué eventos hicieron de Nueva York lo que es hoy. Hace miles de años ya vivían personas donde hoy está Nueva York. Eran pueblos indígenas como los Lenape, que usaban la tierra. Cazaban, pescaban y construían cabañas sencillas. Sus huellas aún se encuentran en antiguos hallazgos. En 1524 llegó el italiano Giovanni da Verrazzano, el primero de Europa. Navegó para Francia y vio la costa de Nueva York. Más tarde, en 1609, Henry Hudson exploró la zona para los Países Bajos. Su barco navegó por el río que hoy lleva su nombre. Los holandeses fundaron en 1624 un asentamiento llamado New Amsterdam. Estaba en la isla de Manhattan y era un lugar de comercio. Las pieles y la madera eran muy importantes para ellos. El asentamiento creció despacio pero de forma constante. En 1626 un holandés llamado Peter Minuit compró Manhattan a los Lenape. Pagó con mercancías por valor de unos $24. Hoy parece una ganga, pero en esa época era un trato normal. Así comenzó a formarse la ciudad. En 1664, los ingleses tomaron New Amsterdam sin mucha pelea. Llamaron a la ciudad New York, en honor al duque de York. Los holandeses se rindieron porque no veían oportunidad. Desde entonces Nueva York fue una colonia inglesa. Durante la época colonial, vivían en Nueva York muchos agricultores y comerciantes. La ciudad era pequeña, pero ya tenía calles y casas de madera. La gente trabajaba duro y seguía construyendo la ciudad. También había escuelas e iglesias. Durante la Guerra de Independencia, 1775 a 1783, Nueva York fue muy importante. Los británicos ocuparon la ciudad y la usaron como base. Muchas batallas ocurrieron cerca. Al final, los americanos ganaron su libertad. De 1785 a 1790, Nueva York fue la primera capital de los Estados Unidos. Allí juró George Washington como primer presidente. La ciudad ya era un centro político, pero pronto la capital se mudó a Filadelfia. En el siglo XIX Nueva York creció rápidamente. Muchos inmigrantes de Europa llegaron en barcos. Buscaban trabajo y una nueva vida. La ciudad se hizo más grande y llena de gente.
En 1825 se terminó el canal Erie. Conectaba Nueva York con los Grandes Lagos al oeste. Esto facilitó y abarató el comercio. Nueva York se hizo más rica e importante. A finales del siglo XIX se construyeron en Nueva York los primeros edificios altos. Se llamaron rascacielos porque eran muy altos. La razón era que había poco espacio, pero mucha gente quería vivir allí. Hoy son un símbolo de la ciudad. Entre 1880 y 1920, llegaron millones de inmigrantes a Nueva York. Muchos pasaron por Ellis Island, una pequeña isla frente a la ciudad. Allí los revisaban antes de dejarles quedarse. Sus historias siguen marcando a Nueva York. En 1886, Nueva York recibió la Estatua de la Libertad como regalo de Francia. Está en Liberty Island y da la bienvenida a los inmigrantes. Para muchos fue el primer signo de esperanza. Hoy es mundialmente famosa. En 1835, un enorme incendio destruyó casi todo el Bajo Manhattan. Cientos de casas se quemaron y mucha gente perdió todo. Después reconstruyeron la ciudad con más seguridad. Fue un momento duro para Nueva York. En el siglo XIX, Nueva York se volvió un centro de fábricas. Las máquinas hacían el trabajo más rápido, y había más empleos. Pero los trabajadores tenían condiciones difíciles. La ciudad era ruidosa y llena de humo. En 1858 comenzaron a construir Central Park. Quisieron crear un oasis verde en la ciudad tan ocupada. Los obreros hicieron caminos, lagos y plantaron árboles. Hoy es uno de los lugares favoritos de los neoyorquinos. En 1904 abrieron la primera línea de metro en Nueva York. Iba bajo tierra y hacía los viajes más rápidos. La gente ya no tenía que caminar tanto o usar caballos. Hoy el metro tiene más de 400 estaciones. En 1929 la bolsa de Wall Street colapsó. Mucha gente perdió dinero y trabajos. Fue el comienzo de la Gran Depresión. Nueva York tuvo difícil recuperarse. En 1931 terminó el Empire State Building. Fue el edificio más alto del mundo entonces. Los obreros lo construyeron en solo un año, muy rápido.
Hoy es un icono de Nueva York. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, Nueva York ayudó mucho. Muchos barcos con soldados y materiales salieron de aquí. La ciudad era un puerto importante. La gente trabajó unida para ganar. Después de la guerra, Nueva York se volvió más moderna. Se construyeron nuevos edificios y la ciudad se hizo más rica. Muchas familias se mudaron a los suburbios. Pero el centro siguió siendo el corazón. En los años 60, la gente luchó en Nueva York por la igualdad. Los afroamericanos querían los mismos derechos que los blancos. Hubo protestas y discursos en la ciudad. Poco a poco, algo cambió. En los 70 Nueva York tuvo grandes problemas. La ciudad no tenía dinero, y estaba llena de basura. La gente tenía miedo por la delincuencia. Fue una época difícil para Nueva York. Desde los 80 Nueva York mejoró. Llegaron nuevas empresas y la ciudad se limpió. La gente volvió a tener esperanza. Fue como un nuevo comienzo. El 11 de septiembre de 2001 terroristas atacaron las Torres Gemelas. Los edificios cayeron y murieron casi 3.000 personas. Fue un día triste para Nueva York y el mundo. La ciudad se reconstruyó poco a poco. En 2014 se inauguró el One World Trade Center. Está donde estaban las Torres Gemelas. El edificio muestra que Nueva York es fuerte. Hoy es el más alto de la ciudad. Hoy Nueva York lucha contra el cambio climático. Tormentas como el huracán Sandy en 2012 causaron muchos daños. La ciudad intenta ser más verde. Hay más parques y carriles para bicicletas. Nueva York es famosa por el arte, la música y el teatro. Broadway tiene los mejores espectáculos del mundo. Museos como el Met tienen colecciones enormes. La ciudad vive de su diversidad.
Hoy viven más de 8 millones de personas en Nueva York. Vienen de todo el mundo y hablan muchas lenguas. Cada barrio tiene su propio carácter. Juntos hacen a Nueva York colorida. Nadie sabe exactamente cómo será Nueva York mañana. Pero la ciudad siempre ha cambiado y se ha adaptado. Seguirá creciendo y escribiendo nuevas historias. Es emocionante.